Comenzamos, ya estamos grabando. Buenas tardes a todos, les doy la bienvenida. Les pido por favor que a partir de este momento que estamos grabando, registren su nombre y apellido en el chat público para que lo registremos por cualquier eventual circunstancia en que se haga necesario mostrar sus presencias. Muchísimas gracias y vamos a comenzar la clase de hoy compartiendo pantalla. Vamos a compartir la pantalla número 2, en la cual de movida ustedes ya están encontrando un entorno de trabajo Ubuntu. Esto es un entorno de trabajo Ubuntu, o sea, el sistema operativo Ubuntu, a mi computadora virtual, teóricamente, ahí estoy, ahí logré entrar a mi computadora virtual. Entonces, fíjense que en el entorno de Ubuntu, directamente en los accesos directos tenemos las planillas, el procesador de palabra, y básicamente tienen una estructura bastante semejante. Fíjense que tenemos, estos sí son editores de texto, o sea, quería presentarles el entorno de trabajo, en el cual tenemos la barra de menú, la barra de herramienta con los botones, la barra de fórmulas y fíjense, nuestro asistente de funciones también está disponible. Con lo cual, no tiene exactamente la misma estructura, pero la realidad es que es bastante intuitivo. Nosotros de la misma manera, acá tenemos los filtros que yo les había estado comentando en otras clases. Tiene una ventaja, miren, tiene un bloque para las funciones disponibles para las matrices. Nosotros habíamos estado viendo M determinante, M inversa, M mult. Fíjense que utiliza el mismo nombre que las funciones que nosotros estuvimos viendo en la clase pasada. Pero además tiene la función transponer, que nosotros la hacíamos con el copiar y pegado, que me interesaba mostrarles puntualmente esa operación. Pero lo concreto es que tienen una serie de operaciones que yo les propongo que quienes estén trabajando en este entorno de trabajo, por supuesto, fíjense de qué se tratan. Acá tenemos, por ejemplo, la función crecimiento, tenemos el entorno, y nos dice lo que nos propone. Devuelve los valores a lo largo de una curva exponencial. Básicamente esta es la curva que justifica la cantidad de casos del coronavirus, por ejemplo, o algo por el estilo. Estimaciones lineales, estimaciones logarítmicas, frecuencias, en fin. Hay una serie de herramientas que yo les propongo simplemente que investiguen y exploren. En esta solapa tendríamos la estructura, que no nos está afectando nada, y si nosotros necesitáramos pasar al cuadro de diálogo siguiente, que es el que corresponde al ingreso, por ejemplo, vamos a ver, M mult, o M inversa, vamos a decir que es un solo argumento, cuando, en lugar de darle a aceptar, simplemente pulsamos siguiente y nos aparece en nuestro mismo cuadro de diálogo la segunda opción, que es la que ingresa los argumentos. Y después le daríamos a aceptar. Con lo cual, el funcionamiento en general de las matrices, por supuesto que me da error porque no había seleccionado absolutamente nada. Pero el funcionamiento es muy semejante. Es más, en este entorno de trabajo, fíjense, lo que voy a hacer es para mostrarle y cerrar este tema que teníamos pendiente, es lo siguiente. Si yo quisiera calcular la matriz inversa, simplemente venimos por acá, ponemos en el filtro matrices, que nos resulta más cómodo, vamos a la matriz inversa, le damos siguiente, selecciono mi campo, que en este caso sería el de esta matriz, por supuesto metí en la pata por un... Esperen, vamos a cancelar. ¿Por qué motivo? Porque no seleccioné el área donde voy a poner la matriz, que es un detalle importante. Ahí estamos. Una matriz de 4×4, ahora sí funciona bien. Ahora sí vamos haciendo las cosas bien. M inversa, le damos siguiente, ahora sí ingresamos nuestro rango de celdas, le damos aceptar, volvemos, ya lo impusimos, le damos aceptar, y en este caso sí funcionó. Esto de control, shift control es para Office. En el entorno de trabajo de LibreOffice no es necesario, lo asume en forma directa. Esta era una de las cuestiones que yo quería mostrarles, que es una de las pequeñas diferencias. Yo lo que voy a intentar ahora es salir de mi computadora virtual. Ahí logré salir de la misma, la minimicé. ¿Por qué? Porque también tengo disponible otra que es, por supuesto acá me están entrando las publicidades a la otra computadora virtual. Esta es una computadora virtual que tiene Windows XP. ¿Por qué lo hice? Porque tengo una versión, la 2012 de Spreadsheet, que es un producto de la competencia, para que vean el entorno de trabajo. Esta es una versión en inglés. Fíjense que tiene algunas ventajas interesantes, pero
lo interesante de todo esto es que es muy semejante a una versión bastante moderna. No tenía en esta computadora virtual la versión en castellano, también está la versión en castellano. Es más, acá podríamos seleccionar el idioma directamente. Vamos a elegir el idioma. Me pide que al aplicarlo, bueno, tendría que cerrarlo, volverlo a abrir y ya tendríamos castellano. Y esto es importante, que es muy parecido, realmente es muy parecido al Office más moderno. Esperen que acá le erré. Acá le erré, tenía que apretar el botoncito acá. Y lo que sí tenía y que me importaba mostrarles era el entorno de trabajo del Office 2003. Ven que hay una gran semejanza entre el Office en el Excel 2003 y el OpenOffice o el LibreOffice. Mi motivación era mostrarles los entornos de trabajo antes de seguir avanzando. Hoy seguramente vamos a estar jugando con estos ides y vuelta y vamos a estar haciendo pruebas en las distintas versiones. Esa es un poquito la intención para el día de hoy. Entonces, avancemos un poquitín más. Vamos sobre la presentación ya. En nuestra presentación, la que estuvimos trabajando estos días. Vamos a ver si ya llegamos. Vamos a hacer un repaso desde matrices en adelante, que fue la clase pasada. Y nos vamos a meter de lleno. A ver, por acá ya elegí una presentación desde la cual arrancar. Bueno, esto es lo general que habíamos estado viendo hasta el momento. Habíamos visto el asistente de fórmulas y funciones. Y acá tendríamos lo que eran matrices, básicamente. Todo el proceso de matrices lo teníamos desarrollado. ¿Qué fue lo que vimos la clase pasada, fundamentalmente? Entonces, en este contexto, vamos bien. Recorrimos todo, básicamente lo que les conté, las principales funciones. Y ahora nos vamos a meter en la función suma. Acá ya me he entusiasmado y me he pasado de largo. ¿Por qué? Porque acá volvemos a nuestro asistente de fórmulas y funciones. Nos paramos nuevamente en disparar la función seno, que es una función trigonométrica, y vamos a ver de qué se trata esto. La función seno tiene la misma estructura que todas las funciones trigonométricas, por supuesto. Y podríamos haber puesto, en lugar de usada recientemente en nuestro filtro, la función trigonometría, y tendríamos a nuestra disposición todo el bagaje de funciones vinculadas de algún modo con esta índoles. Bien, en concreto, la función seno, fíjense que devuelve el seno de un ángulo determinado, ninguna novedad. Pero hay un detalle que es importante. Por esto hago mención de lo mismo, de esto. Si no, no valía la pena, porque nosotros le damos como argumento un ángulo y nos devuelve el seno de ese ángulo. Ese ángulo tiene que estar expresado inexorablemente en radianes. Acá tengo la de suma, vamos a ver. Entonces, acá tenemos la versión de suma, la habíamos visto, suma. Acá tengo todo el paso a paso de suma que lo habíamos visto. Y que habíamos hecho mención de el hecho de que el número no era un número, sino que era argumentos de rangos de celdas. Bien. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a detenernos un momentito en una cosa que es importante. En todas las funciones podemos utilizar como argumento otra función. El ejemplo que yo les propongo es un ejemplo de una estructura de dos funciones. Una función máximo que tiene como argumento otra función que es una función suma. Básicamente, ¿cómo tendríamos que interpretar todo esto? Fíjense, a nosotros nos está, ahí estaría a la vista en este ejemplo. Ahora vamos a ir a nuestro Excel y vamos a estar jugando con este tipo de cosas. Porque, acuérdense, necesito pantalla partida. Y ustedes tengan abierta la carpeta con, ¿qué cosa? Eran la carpeta que tenía ejemplos, ¿de acuerdo? El Excel con ejemplos. Sobre eso vamos a estar trabajando y jugando un poquitito. Entonces, la idea sería la siguiente.
Eh, un segundito más, que perdí el chat. El chat lo que perdí es la listita y quería ir viendo si aparecía alguna pregunta puntual. Bueno, entonces vamos a darle nuestra idea. La idea sería la siguiente, fíjense, acá tengo un operador. Este operador que tengo acá es el operador de rango discontinuos, con lo cual esto se corresponde a un rango y esto se corresponde a un segundo rango, que en este caso es de una sola celda, sería esta celda que tenemos por acá. Pero este rango, básicamente, lo que nos está diciendo es que suma las celdas de un rango contiguo, el rango que empieza en A2 y termina en A6. De modo tal que la pregunta que estaríamos haciendo sería la siguiente. Sumo 2 más 3 más 4 más 4 más 5, que da 18, y pregunta, 18 y 4, de 18 y 4, ¿cuál es el máximo? 18, lo que está informando acá. Un detalle importante, fíjense, en este caso, estos operadores son diferentes. En mi versión que tengo en la computadora estoy usando la nomenclatura americana. No cambia nada, solo que hay que darse cuenta. ¿Cómo nos podemos dar cuenta fácilmente? Si nosotros ingresáramos un número con coma, estaría alineado a la izquierda. Y si lo ingresamos con punto, estaría alineado a la derecha. Esa es una manera rápida de darnos cuenta si estamos en qué configuración tenemos de la planilla. De derecha a izquierda, desde las unidades a las decenas a las centenas, y en este caso, por ejemplo, de las centenas, decenas y unidades. Este alineamiento, como preestablecido, es porque esto sería un texto, y esto sería un número. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que podríamos hacer un argumento. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, voy a borrar, y yo que sí ya, ahora cuando nos metamos puntualmente, ahora vamos a avanzar con una función más, y vamos a entrar en Excel. ¿Por qué? Porque vamos a dedicarnos a jugar un poquitito. Vamos a tomar esta función y vamos a empezar a cambiarle. Por ejemplo, en lugar de 2 puntos acá, le vamos a poner un punto y coma. En lugar de una coma acá, vamos a poner 2 puntos. Vamos a empezar a jugar con varias combinaciones posibles para tratar de predecir los resultados que tendríamos que tener. Entonces, para eso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a avanzar un poquitín más. En nuestra función, les presento únicamente el nombre de la función y tendríamos para jugar, entonces, fíjense, yo tendría para jugar las funciones. Ahí vamos un poquito más. Seno, la función suma, y la función combinada, máximos, sumas y argumentos. Entonces, voy a salir ahora de esta presentación y nos vamos a dedicar a jugar un poquitito con estas variantes. Acá tenemos una secuencia de pruebas con referencias, funciones básicas. Vamos a meternos en funciones básicas. Vamos a ver. Algunas funciones por ahí tengo. Vamos a empezar primero con algo más sencillo. Vamos a escribir, por ejemplo, un ángulo 30, que serían 30 grados. Entonces, lo que vamos a hacer ahora son funciones muy básicas. Eso es lo que vamos a poner. Y vamos a hacer una nueva solapa. Entonces vamos a poner ángulo en grados sexagesimales. Por supuesto, asumo que todo el mundo sabe lo que son grados sexagesimales. Digamos, la base sexagesimal es una base 60. Y el 360, que me representa la totalidad del plano, es 6 veces 60. 6 por 6, 36, 360
sería la cantidad de veces, o sea, en que dividimos nuestro plano de forma tal que tenga sensibilidad suficiente para que haya precisión. La pregunta que yo me haría es, por ejemplo, ¿ustedes saben cuáles son los ángulos que, por ejemplo, tendríamos en las escuadras? ¿Vieron? 30, 45, 60, 90 y 0. Estos ángulos son ángulos, ¿cómo podríamos decirle? Particulares. Son ángulos principales no son ángulos particulares. ¿Por qué? Porque tienen una relación interesante en cuanto a los resultados de la función seno. Entonces vamos a hacer un juego acá. Primero vamos a hacer así. Primera medida, voy a copiar y pegar. Fíjense, lo voy a hacer así. Voy a copiar y pegar mi tablita con valores numéricos. No, hice mal. Vamos a deshacer. Vamos a pegar, pegado especial. Entonces vamos a poner valores y vamos a poner transposición. Ahí lo tenemos. Acá voy a escribir la función seno. Y lo que voy a hacer es, en este caso, poner, por ejemplo, ¿qué pasa si nosotros ponemos? Voy a armar una secuencia. Fíjense, esto lo voy a poner un poquitito más abajo para que se vea la construcción. 0, 1, y ahora hago lo siguiente. Selecciono mis funciones. Ahí está. 3, 4. Ahora lo que voy a hacer es calcular la raíz cuadrada del número anterior. Entonces, ¿cómo tengo que hacer? Una fórmula, abrir paréntesis, se me ocurre a mí. ¿Por qué? Porque acuérdense que la raíz cuadrada es una potencia, voy a usar el acento circunflex y lo voy a poner a la punto 5, en un medio. Entonces, voy a tomar este ángulo, voy a elevar, esperen que tengo que encontrar mi acento circunflex, este no es fácil en mi teclado en castellano, así que lo voy a buscar en mi teclado en inglés, que lo tengo con el 6, ahí está, así que ahí lo puse, cambié de teclado, vuelvo a mi teclado castellano, y ahora lo que hago es decir 0.5. Entonces, fíjense que esto lo que hago es copiar la fórmula, en realidad, fíjense que lo que vamos a hacer es desplegarlo hacia abajo, y básicamente, veamos qué pasó. Vamos a hacer una auditoría, a ver si va bien. Nosotros, fíjense que lo que hicimos fue básicamente sencillamente estiramos desde este punto que tenemos acá hacia allá, hacia la derecha, y lo que hicimos fue copiar y pegar esa fórmula que teníamos generada. Lo que voy a hacer ahora es la fórmula anterior dividido por 2. Entonces, vamos a hacer así, vamos a dividir por 2, y fíjense que acá lo que tengo, estos ángulos ahora ya me acordé, se llaman ángulos notables. Estos ángulos que se llaman notables, es más, vamos a ver si esto podemos cambiar la nomenclatura. Vamos a tratar de escribirlo como fracciones, a ver qué sale. Pero lo concreto es, fíjense que acá tengo los senos calculados. Vamos a copiar esto mismo, vamos a hacer así, vamos a ponerlo por acá. Estos ángulos que llamamos ángulos notables tienen la particularidad de que están en las escuadras, y son ni más ni menos que el seno, coseno, fíjense que está fácil. Yo, ¿qué fue lo que hice? Lo que hice fue, vamos a poner una negrita por acá, fíjense cómo vamos jugando con algunas cositas, vamos a jugar con el formato, quiero que aparezca el redondelito de grados, acuérdense, todo lo que tiene que ver con la simbología se pone a través de ¿dónde? A través de los formatos. Entonces vamos a ir acá, al botoncito de fuentes, para desplegarme mi cuadro de diálogo, y lo que voy a hacer es poner en número personalizado, y le vamos a agregar, por ejemplo, a mi número, vamos a hacer así, comillas, grados, comillas. Y vamos a ver qué surge. Fíjense qué interesante. Logré modificar la estructura, con lo cual, ya que estoy generando una tabla de ángulos notables, y ustedes dirán,
¿qué sentido tiene esto? Porque ahora lo que vamos a hacer es jugar con la función seno para mostrarles qué es lo que ocurre con estos ángulos si yo simplemente los escribo en la función, en la razón trigonométrica. Estos serían los resultados que tienen que dar. Lo que vamos a hacer también, ya que estamos, jugar un poquitito y ver si tengo la posibilidad de escribir esto como una fracción. Los números, como moneda, contabilidad, como fecha, tenemos que hacer hincapié con las fechas y las horas en algún momento, y acá vamos a ver cómo, a ver qué sale por acá. Ahí nos tira valores aproximados de los resultados. Yo voy a deshacerlo, porque esas fracciones en realidad son un poquito mejor. Esto es raíz de 2 sobre 2, esto es raíz de 3 sobre 2, entonces no queda tan preciso. Es una sencilla aproximación a lo que me estaba mostrando por redondeo, en realidad. Bueno, lo concreto es, tengo mis funciones senos. Estos serían los resultados que yo debería esperar. Ahora vamos a poner la función. ¿Qué va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nosotros tendríamos que, vamos a hacer así, la función sería así, más el seno, vamos a buscar la función seno, así que vamos por f de x, vamos por funciones, por acá busquemos algo que diga trigonometría o algo parecido. Si no lo encontramos, acá está, matemáticas y trigonometría, y ahí por acá hay algunas con aseno, fíjense, mmult, hay un montón de funciones, suma, me pasé con suma, así que tengo acá está el seno. Clic, hacemos aceptar, le ponemos una función seno y en el rango que tendríamos que poner el valor del ángulo, y le damos enter. Hasta ahí está bárbaro. Si yo copio y pego esta fórmula, es decir, hago esto, fíjense que me da cosas diferentes. Y yo digo, bueno, pero ¿qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es lo siguiente. Vamos a ver. Vamos a la función, ahora vamos a ponerlo por acá. Seno, ahí tenemos la función, acá nos da la sintaxis, y miren lo que ocurre. Acá hay un detalle que es importante y que debemos leer. El número es un ángulo en radianes que se desea obtener el seno. Entonces, si nosotros quisiéramos multiplicar estos ángulos, o sea, sacarlo con ángulos hexagesimales, lo que vamos a tener que hacer es multiplicar por pi y dividir por 180. Ya nos está dando aviso acá porque es habitual este error. Entonces, para que esto se corrija, lo que tendríamos que hacer en nuestra fórmula es multiplicar por pi, que es otra función. Entonces vamos a hacer así. Vamos a escribir pi, paréntesis, paréntesis. La función pi tiene como argumento nada, por eso los paréntesis así. Y a su vez, el resultado lo vamos a dividir por 180. Lo que estoy haciendo es una proporción, una aplicación del teorema de Tales, o de la regla de tres simples, como quieran llamarlo. Entonces fíjense que ahí vamos a revisarlo y vamos a ver cómo nos dan los resultados. Acá lo que hice fue control C, control V corta, que sería una manera de acceder desde el teclado a la función copiar y pegar. Y fíjense que hay una coincidencia entre este cálculo, porque esto se verifica en la función seno para los ángulos, como les había dicho, los ángulos notables, ¿de acuerdo? Entonces, acá lo que estamos viendo es cómo la función, cuando trabajamos con ángulos en grados hexagesimales, tenemos que ponerlo en la fórmula, multiplicar por pi, dividir por 180. Es un tema delicado. Respecto a los ángulos notables, el coseno, ¿cómo sería? Sería muy fácil. Fíjense, esto es esto, esto es esto, esto es esto, esto es esto, y esto es esto. La tangente, ¿cómo sería? Seno sobre coseno. Así que, fíjense que acá tendríamos para los ángulos notables todas las funciones. Rápidamente. Estamos generando una tablita, seno dividido coseno, y ahí tendríamos todo nuestra tangente. Y por supuesto, nos va a dar que no puedo repartir a nadie algo, así que acá me estaría dando un error, que es lógico. Con lo cual, por un lado construimos nuestra tabla de ángulos notables, que no es tan notable, pero que tiene un sentido mostrarles algunas funciones. Voy a hacer lo siguiente, voy a bajar la cantidad de dígitos. Ahí lo tenemos.
Creo que con 3 dígitos es más que suficiente, como para que lo vean. Y luego lo que hicimos fue calcular la función seno, que por supuesto, estas serían las funciones. Acá tendríamos la función seno, y de la misma manera la función coseno, tangente, todas las funciones trigonométricas en nuestro estado funcionan de la misma manera. Con lo cual, acá tendríamos resuelto nuestro tema, funciones trigonométricas. Fíjense que lo que acabo de hacer es seleccionar una serie de rangos y tomé una función que tenemos por acá, que es combinar y centrar. Es muy piola para trabajar con títulos. Fíjense que ahí generé un bloque y digamos que, podemos hacer así, este bloque lo armé de forma tal que quede individualizado y separado nuestras opciones con ángulos. Vamos a hacer algunas jugadas con sumas. Creo que con sumas teníamos algunas cosas por acá. Acá habíamos hecho una función sí, que es lo que vamos a ver ahora, que es una función que me falta explicar en la presentación. Pero acá tendríamos, fíjense, las sumas. Operaciones con sumas, con restas, máximos, mínimos y promedios. Estos serían, más que funciones muy básicas, funciones, razones trigonométricas serían así. A mí me gustó más. De la misma manera que tendremos cuáles serían las funciones trigonométricas disponibles, sería lo que nos queda pendiente. Hagamos una lista, porque la verdad que ¿cuántas podríamos tener? Unas cuantas en realidad. Vamos a ver. Tenemos las funciones, por supuesto, inversas, así que tendríamos a coseno, fíjense, devuelve el arco seno de un número en radianes, y después podríamos ponerlo por ahí, y acá podríamos ponerle un ángulo que sea, por ejemplo, pi, por decir algo, ¿no? Y ahí estamos. Nos da un error, claro. No es el ángulo pi lo que tengo que poner. Tengo que poner un número, que podría ser, por ejemplo, 1, y me va a dar un ángulo. Si es 1 va a ser 0, pero bueno. Lo concreto, tendríamos que ir poniendo un listado de las funciones trigonométricas, que era mi intención. Y después el ejemplo. Entonces tendríamos a coseno, habíamos dicho, con los argumentos correspondientes. Esa sería una. ¿Qué más tendríamos? Tendríamos a coseno hiperbólico, a cotangente hiperbólica. Vamos generando una serie importante. Arcoseno hiperbólico, arcotangente, arcotangente 2. Acá habría que ver qué es la diferencia que hay entre esta. Devuelve el arcotangente de un número en radianes dentro del intervalo menos pi sobre 2 a pi sobre 2, solamente el primer cuadrante. Y esta lo hace entre los otros cuadrantes. Entonces, fíjense qué detalle, ¿no? Después tendríamos arcotangente hiperbólica, cociente, después tenemos coseno hiperbólico, cotangente hiperbólica, coseno hiperbólico. Fíjense que hay unas cuantas funciones que tienen que ver con herramientas disponibles para el uso de potencias. Acá tendríamos secante, seno hiperbólico, ahí vamos por más, tangente hiperbólica, y se nos terminó la magia. Bien, como podrán ver, hay una serie importante de funciones. ¿Listo? Ahí estamos. Sí, esa es no la tenía configurada yo de esa manera. Por eso hay que modificarlo. Bueno, lo que estarían viendo ahora sería mi planilla de cálculo, ¿no? Si mal no recuerdo. Y es lo que están viendo, así que fantástico. Estamos sobre la planilla de cálculo. Ahora lo que vamos a hacer es meternos en las funciones suma. Entonces acá fíjense, suma, resta, máximo, mínimo, promedio. Entonces la idea es, acá armé una secuencia de números. Acuérdense como la estructura de la función suma. Ahora la vamos a refrescar igualmente. Ahí la tendríamos una operación, pero en principio fíjense que fui generando un bloque, un rango de celdas, que es un rango de celdas contiguo, otro rango de celdas contiguo, varios rangos de celdas que los pinté en amarillo, ¿como para qué? Como para poder mostrarles cómo funciona una función suma, sin ir más lejos. Entonces fíjense, acá tengo mi función suma, que es la función en este caso de esta fórmula. Y tomé un rango de celdas, es algo sencillo. Fíjense, vamos a la auditoría visual.
lo que hice fue eso. Entonces vamos a ver, vamos a repetir esa función suma. Pero antes voy a hacer lo siguiente. Fíjense, vengo por acá. Quiero hacer el proceso de autosumado. Voy a fórmulas, vengo a autosuma, simplemente haciendo un clic, me generó en el primer rango contiguo que vio con contenido, me dio los resultados y ahí tendríamos nuestra operación suma. De la misma manera podríamos haber hecho la operación contar en ese punto. Entonces, fíjense, vamos a eliminar esto y vamos a hacer la misma función, pero vamos a desplegar acá. Tenemos para calcular promedio, contar números, máximo y mínimo. Vamos a tomar lo siguiente, contar números. Le damos el rango y hay 19 posiciones. Fíjense que yo lo que voy a hacer ahora es lo siguiente. Voy a poner acá 1, 2, y ahora lo que voy a hacer es generar en forma automática por autorrellenado. Fíjense que me pulso el botoncito verde que está en la parte inferior, la secuencia en la serie numérica que generé. Asumió, bueno, tenemos 19 posiciones. Entonces fíjense que hay coincidencia con todos los números. La estructura conceptual de estas operaciones, suma, contar, es siempre la misma. En la cual, ¿qué tiene como estructura? Y ahora vamos a meternos en una función. Por ejemplo, yo quisiera hacer la función suma y sumar todos estos rangos. Lo que vamos a hacer es, vamos a ponerla por acá, vamos a poner la función suma. Y ahí lo que voy a hacer es poner una celda, fíjense que les estoy replicando de alguna manera lo que ya tienen por ahí. Vamos a hacer así. Vamos a nuestro asistente, fórmulas y funciones, buscamos la función suma. Acá estaría, fantástico. Fíjense que no es la única suma que hay. Tenemos sumas de series, sumas de productos y una sumar condicional. Tenemos bastantes cosas para entretenernos. Fíjense que me tira un cuadro de diálogo en el que me solicita argumentos. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a mostrarles que no es un número, sino que es un rango. Voy a ir avanzando por acá. Ahí tomé un rango de 19 números, acá activo de nuevo, fíjense, ahora empiezo a rellenar de abajo hacia arriba, son 19 números más. Cada vez que habilito un nuevo rango, fíjense que se abre una posición. ¿Hasta dónde? Hasta 255 en las versiones 2007 o superiores. Le damos a aceptar y ahí me hizo la suma de todos estos números que voy dando vueltas por acá. Fíjense qué particularidad. Ahí tenemos a la vista en estas fórmulas y funciones, fíjense que tenemos los separadores de rangos de celda. Cada argumento que nosotros completamos, 1, 2, 3, 4, tenía puesto automáticamente un separador que en función de cómo tenemos configurada la máquina, ya lo asume como coma o como punto y coma. Y si usamos el asistente, no tenemos que ocuparnos de ese tema. Entonces, luego lo que hice fue seleccionar rangos contiguos. Entonces, fíjense que tengo un primer rango contiguo, un segundo rango contiguo, un tercer rango contiguo y uno que es una sola unidad. De esta manera yo puedo tener hasta 255 rangos y esto vale para todas estas funciones que yo les estaba comentando que son todas estas funciones que son estructuralmente iguales que la de la función suma. Entonces, ahí va. Tenemos, como hemos dicho, la función suma, resta, máximo, mínimo, promedio. Vamos a ir visualizando, así como vimos la suma, la función máximo. Bueno, yo acá hice un melange diferente y agarré, y además lo que hice fue referencias absolutas, podían ser referencias relativas o referencias absolutas. Es más, hice un cálculo, porque me interesaba mostrarles. Fíjense qué loco lo que metí acá. Dentro de la operación máximo, puse una operación incluida dentro, que es la función suma. La función acá. Sumé un rango y hice una operación. Entonces, fíjense qué poderoso que es esto, que en los argumentos nosotros podemos poner rangos de celdas, pero también podemos poner otras funciones y también podemos hacer operaciones. Entonces, esto es muy importante. La posibilidad de hacer operaciones dentro de nuestras funciones. Es una cosa
A mí por lo menos me fascina la versatilidad que en ese sentido tiene. Bien, fíjense entonces, reconocimos la función suma, le dimos una vuelta de tuerca con esta función máximo, vamos por la función mínimo que la hice exactamente igual, lo único que cambié fue el operador, tenemos la función promedio, tomen los mismos rangos, o sea, así como tenía estos, agarré y tomé esta celdita por acá con este resultado y lo fui sumando. Y después tenemos algunas funciones asociadas. Una que es contar, me permite contar la cantidad de números que hay, que la estuvimos jugando, acá la tenemos en funcionamiento, ahí tendríamos que haber puesto en formular mi autosuma, que me interesaba más mostrar cómo funciona. Después tenemos una función lógica. Y acá nos vamos a detener un momentito. La función lógica implica una condición. Entonces, la función es, nosotros podríamos establecer esta función como una función combinada entre sí, que es una operación lógica, entonces si se cumple tal condición, hacemos tal cosa, si no, hacemos tal otra. Entonces, la función sí, vamos a meter un poquitín con ella, acá creo que la teníamos por acá a un costado, y después la función combinada. Entonces, fíjense, acá tendríamos un problema, una guía que en su momento estábamos trabajando, teníamos que resolver una situación. La situación es la siguiente: realizar el cálculo que permite ingresar 5 números en 5 registros diferentes e imprimir una leyenda al costado de los valores que sean mayores que el primero. Entonces yo tuve que analizar esta secuencia de números. 1, 2, 3, 4, 5 números. Acá tengo un sexto número. Bueno, acá tengo, este no lo consideré, me parece. Veamos. Ven que acá tenemos 1, 2, 3, 4 fórmulas. O sea, ¿la condición cuál es? Todos los números que son mayores que el primero, los tenemos que informar. Y este que tengo acá, bueno, es porque me pasé la historia y listo. Entonces, fíjense esta situación. Vamos a ver, vamos a proponerle, en este caso, 36. El 36 no es mayor que el primero, así que vamos a hacer así. 35, fíjense cómo van cambiando las condiciones. Hoy, en este momento, ahora, le estoy mostrando cómo funcionan, pero lo que voy a hacer es mostrarle lo siguiente, mostrarle cómo vamos a construir esta estructura lógica, que tiene como objetivo hacer una operación condicional. Una operación que generalmente, por ejemplo, en Informática 1 de Ingeniería Industrial, o en todas las que tienen programación, nosotros aprendemos la lógica que hay detrás de esto. Nosotros la vamos a tener que aprender acá, desde Excel. Entonces vamos a ver, ¿cómo sería la situación? Veamos. Acá lo que tengo es, fíjense en mi estructura, vamos a hacer lo siguiente. Primero me voy a poner por acá, y vamos a buscar la estructura lógica de la función sí. Entonces vamos a escribir por acá sí. Si se cumple tal función, hago tal cosa. Si no, hago tal otra. Entre las funciones no estaba, quiere decir que vamos a tener que ir por todas, vamos a ver si la encuentro. No me estaría recomendando, no me estaría ayudando mi buscador. Vamos a probar con mayúscula, y si no, bueno, tendremos que ir hacia mi búsqueda paso a paso. Recomendadas no, en todos. Tendríamos que buscar por ahí las lógicas, ¿no? Tal vez a ver si tenemos lógicas. Acá dice lógica. Ahí se me simplificó, ahí tengo el sí. Esta sería mi estructura. Tengo una prueba lógica, tengo algo que hago si esta prueba lógica me da verdadera, y tengo otra cosa si la prueba lógica me da falso. ¿Qué sería una prueba lógica? Acuérdense que habíamos visto unos operadores. Esos operadores que teníamos eran mayor, menor, igual, bla, bla, bla. Entonces, vamos a construir una operación lógica. La operación lógica, ¿cuál sería? Si el número que tenemos acá es mayor, vamos a poner un ejemplo, vamos a buscar el operador, porque otro de los problemas que tengo ahora es mi teclado. Salgo de mi teclado castellano, vuelvo a mi teclado en inglés para encontrar fácilmente en los símbolos. Mayor que cosa, este número. Podríamos poner mayor o igual, vamos a hacer un cambio. Entonces vamos a hacer así, mayor o igual, y ahora hago este numerito que está acá. Esa sería la condición lógica. ¿Cómo le diríamos?
Si 86 es mayor o igual que 35, escribimos una leyenda, que sería, entre comillas, este es otro de los problemas que tengo, porque ahora no me acuerdo dónde están las comillas. Ah, acá están, creo que son estas. Ahí está. Y ahora ponemos un texto. El texto sería, es mayor o igual. Cierro mis comillas. Y si es falso, podríamos decir simplemente es menor. Ahí cerré mi comilla y acá lo vamos a poner con mayúscula. Entonces, fíjense qué interesante. Simplemente acá puse el texto y fíjense cómo funcionó la condición. Es mayor o igual. Ahora, fíjense que si pongo acá 89, es menor. 45, 12. Fíjense cómo van funcionando. La condición que nosotros pusimos en nuestro caso fue un poquitito más sofisticada. Nosotros lo que hicimos en este caso fue combinar operadores lógicos. Hicimos una operación combinada bastante importante. ¿Por qué? Porque hicimos operadores lógicos, por un lado, lo que vimos en esta fórmula. Esta fórmula que tenemos acá, tenemos un operador lógico. Ahí está el operador lógico. Pero acá tenemos unos operadores de concatenación de caracteres. Entonces, ¿cuáles son los caracteres? Este tramo que tenemos acá, desde las comillas hasta acá, hasta el punto y coma, acá lo tenemos en blanco, que quiere decir no ponga nada, y tenemos un texto, dice el número es, tomo el contenido de la celda, lo que estoy haciendo, entonces combiné una estructura, y avancé un poquitito más que con esta expresión de acá. Entonces, ahora vamos a tratar de volver a construir esta fórmula, y lo vamos a hacer ¿dónde? En esta posición final que nos está quedando por acá. Pero vamos a tratar de hacer otro texto semejante, con las condiciones al revés, nada más, para que vean cómo funciona. Entonces salgo por aquí, y estamos acá de nuevo. La cuestión vamos a hacer así, vamos a preguntar si este número si es menor que este, escribimos una leyenda. Vamos a ver. Vamos por la función, preguntamos sí, le damos a aceptar. Prueba lógica sería, este valor es menor o igual que este. Podríamos decir, si esto se cumple, el texto sería el número. ¿Cuál número? Vamos a dar un espacio, cerramos comillas, y ponemos qué número. Concatenamos y ponemos la variable. ¿Cuál sería la variable? 23. Ahí hice clic. Luego concateno de nuevo, pongo comillas, y ahora ponemos es menor o igual. Y cierro comillas. Doble texto. Si no es verdad, le podemos poner una pregunta más razonablemente simple, que diga, la pregunta, o, bueno, es menor, simplemente. Es menor que, dejamos un espacio, ponemos comillas de nuevo, concatenamos con nuestro ampersand, o hacemos clic, abro mi ampersand de nuevo, y podríamos poner en la comilla, es menor que el número 23, el número analizado, por ejemplo. Y cerramos comillas. Vamos a ver. Eso es como decir, ponemos un texto combinado y le damos masa, a ver qué funcionó. Bueno, no me quedó muy copado porque esto del número, fíjense que no me estuvo funcionando el acento. ¿Por qué? Porque me olvidé de que estoy con mi teclado inglés, entonces mi acento no funciona. Así que ahora lo combino y ahí lo tengo. Tendría que tenerlo resuelto. A ver qué pasó acá. Ahí está. Ahí lo logré. Por eso normalmente yo uso el teclado latinoamericano. Lo que ocurre es que mi teclado de la máquina es un teclado internacional, en inglés, en realidad el norteamericano, con lo cual voy jugando y hay cosas que me acuerdo dónde están
en el teclado latinoamericano, en otras cosas que no me las acuerdo, entonces me paso al teclado inglés y vamos jugando y viviendo esta realidad. Entonces, fíjense que acá generé, acá también tenemos otro problemita, así que voy a hacer otra corrección por ahí. Y me quedó, es menor que el 12 el número analizado. Bien. ¿Vieron qué hice? Sincronicé, combiné operaciones lógicas, utilicé el operador de concatenación de caracteres y combiné con textos. Fantástico. Fíjense que armamos textos a la medida de este caso. Entonces, en una sola operación metimos 4 o 5 cosas impresionantes. Muy lindo el tipo de resultado que se obtiene. ¿Por qué? Porque nos permite personalizar los textos y además las condiciones lógicas, que además en este caso eran un texto, pero puede ser un tipo de cálculo o otro tipo de cálculo. Acuérdense la fórmula resolvente para el cálculo de las raíces, que pueden ser imaginarias o no. Imagínense que tenemos que armar un proceso lógico para resolver el cálculo de la función de las dos raíces. ¿Cómo lo haríamos? Qué pregunta interesante. Habría que ver si las raíces son imaginarias o si son reales, y en función de eso construir toda la operación. Entonces habría que pensarlo. Ese tal vez es un lindo tema, pero con un parcial. Por suerte, este tipo de cosas así de cálculo, en el que hay que pensar lógica, este año lo vamos a dejar de lado. Pero bueno, la cuestión es que, fíjense cómo generamos una serie de formulitas bastante importantes. Si usamos una operación lógica, el sí, la condición sí, que por supuesto todas las funciones sí, si ustedes ven por allí, vamos a poner acá, funciones lógicas tenemos varias. Fíjense, sí, sí conjunto, sí error, sí nd, el valor que especifica, verdadero, también tendríamos que tener por ahí falso, y, pero este es un operador lógico, el operador lógico i, que concatena varias, es una función que me permite concatenar condiciones. Ya veremos algo de eso también. Pero eso seguramente lo que haré será un apartadito en el que mostraré en un video cómo hacer algunos truquitos con algunas operaciones de ese estilo. Cambiar, falso, no, para negar, o, esto es un o excluyente, un sí. Fíjense, todas las operaciones lógicas que me permiten concatenar varias funciones. O sea, una cosa son los operadores, por un lado, y otra cosa son las funciones. Las funciones me permiten concatenar funciones, mientras que los operadores lógicos simplemente teníamos el mayor, menor, mayor igual, menor igual, distinto e igual. Entonces no hay que confundir. Los operadores lógicos van en funciones lógicas, que era en la función sí, en ese tramo donde se hacía la comparación. Pero además podemos establecer concatenación en funciones. Sepan que está eso disponible. Bien, dicho esto, ya jugamos con la función número y con la función, ahí miro el chat que me entró, si es posible realizar una operación lógica dentro de una operación lógica. Sí, sí. Se pueden concatenar hay un límite, que creo que era 30 y pico, 40 y pico, no lo tengo en memoria en este momento, pero sí, se pueden hacer nidos, eso se llaman funciones lógicas anidadas. Y es una de las situaciones en las que funciona. Lo que ocurre es que hay que ser muy preciso y hay que tener muy claro para que no funcione. Podríamos hacer una sencilla en la que ponemos dos cosas nada más, por ejemplo. Acá pusimos una de las condiciones. Si B es mayor que B7, podríamos pensar, por ejemplo, la pregunta que podríamos hacer es la siguiente. Si eso es verdad, podríamos preguntar, y acá ya cuando hacemos nidos, tenemos que saber cómo es la estructura, cómo van los argumentos, porque tenemos que estar tipeando. Ya no nos podemos valer del asistente para anidar funciones. Entonces tendríamos que poner el sí, tendríamos que poner una lógica, por ejemplo, que el valor de 8, preguntamos, acá de nuevo tengo que irme a mi teclado en inglés, es mayor, es mayor que 100, y si esto es verdad, entonces tenemos que poner un punto y coma. Esperen que encuentre mi punto y coma. Ahí está, no, puse 2 puntos.
¿Dónde tengo mi punto y coma? Ahí, punto y coma, ahí estamos. Si es mayor que 100, podríamos poner un texto que diga, es mayor que 100. Las comillas las teníamos por acá. Cierro las comillas. Si no, tendremos que poner nuestro punto y coma. Simplemente pondríamos el valor es mayor que espacio, cierro comillas, pongo el valor es mayor que, ahí estoy poniendo demasiado segundo porque me falta cerrar algunas cosas, por eso me di el error. Ahí tendríamos que poner el valor de la celda, que sería B7, y ahí se liga, esperen un poquitito, es mayor que en el cambio el orden. Ahí va, ahí vamos con B7, es mayor que B7, punto y coma, ahí termina mi primer argumento, ven que se empieza a poner más picante el asunto. Tengo un paréntesis abierto, acá lo que tengo que hacer es cerrar un paréntesis, maldición. Ahí tenemos que cerrar un paréntesis. Me estoy confundiendo, esperen, perdón. Se me está haciendo lío entre el teclado castellano y el teclado español, en el que por una cambian las teclas de posición. Ahí estamos. Cerré el primero, si no cerré el segundo, creo que estaríamos bien. Si no me tira error, funcionó. Quiere decir que ahí sería nuestra situación, en la cual, fíjense, 86, pero ahora vamos a hacer así, 186. Y me pone, es mayor que 100, y podríamos también, es mayor que 100 y mayor que 12, pero bueno, es mayor que 100. Acá le ponemos 86, es mayor que 12. Y acá le ponemos 11, es menor. Ven que se pueden concatenar sin ningún tipo de inconveniente este tipo de funciones. Es una buena cuestión, así que lo que voy a hacer es una pregunta que suma. Te felicito y lo que voy a hacer es agregarla como ejemplo. Entonces vamos a poner acá funciones lógicas concatenadas, no, vamos a poner anidadas. Anidadas. Y acá tengo que volver a mi teclado castellano por los acentos de nuevo. Denme un segundito. Ahí lo tendríamos. Funciones lógicas anidadas. Y ahí tendríamos la función que es importante. Esto podríamos hacer así. Podríamos copiarla y se libra. Vamos a poner por acá. Upa. Escapamos. Listo. Ahí está la función. Estoy escapando, estoy haciendo las cosas mal. Ahí la voy a pegar, ahí tengo mi función, y lo que quiero hacer es simplemente sacar mi signo igual para mostrarles, por ejemplo, la función lógica. Que en este caso se me desplazó un poquitito. ¿Por qué? Porque cuando lo que hice fue venir para acá, copiar para abajo, como no eran referencias absolutas, al bajarlo se modificó todo. Así que lo que sería en este texto, fíjense, B7 aparece como B8, B9, todo con uno menos. Tendríamos que poner así 8, acá tendríamos que poner un 7, acá un 8, el 100 se queda igual, el resto acá tendríamos que poner un 7, y ahí nos queda el texto, que podríamos poner con letrita más pequeñita. Fíjense que vengo acá y puedo achicar mi tipo de letra, y además puedo poner, bueno, de calibre me gusta, así que lo voy a dejar en calibre. Y entonces fíjense que esto podríamos hacerlo así, y fíjense cómo voy jugando con mostrarles de a poquitito pequeñas acciones que me permiten de alguna manera ir conociendo algunas otras herramientas. El Excel, la verdad, es un laberinto. Yo les soy totalmente franco. Yo me considero usuario experto y yo les puedo decir que con generosidad
para mi análisis manejo un 30% de Excel. Esto les muestra el nivel de complejidad y el potencial que tiene y los límites. O sea, seguramente va a haber un montón de cosas que ustedes me pueden plantear y que seguramente no tengo ni idea de lo que está. ¿Por qué? Porque no se me dieron las circunstancias para que tenga que explorar y buscar esas herramientas y no las tengo presentes. Hay un montón de funciones que sé que existen, pero que la usé, por ejemplo, hace 20 años. Sé que está, pero si me piden que la encuentre, no la encuentro. Entonces, es un laberinto, realmente es una cosa impresionante el potencial que tiene la herramienta Excel. Entonces, sí sepan que siempre van a haber novedades, siempre van a encontrar situaciones en las que me dicen, ¿conoce tal cosa? Y yo les digo, la verdad, no. Y es normal que ocurra, o sea, no creo que exista una persona en el planeta que pueda conocer la totalidad de esta herramienta. Piensen que trabajando en la aplicación desde el año 84, por ahí que se está trabajando, la cantidad de programadores que fueron metiendo mano, y eso es una cáscara, es una gran cebolla, con lo cual es imposible que alguien tenga conocimiento de todo lo que es el paquete de Excel. ¿eh? Pero bueno, lo concreto es que nosotros lo que tenemos que hacer es explorar, investigar y sumar cosas como, y por ejemplo, si ustedes tienen alguna función que es piola, bueno, armen un videíto y súbanlo al grupo, que está bueno. ¿Por qué? Porque todos son buenos aportes, un videíto o una explicación. ¿Por qué? Porque el largo camino que tiene conocer a fondo Excel es impresionante. No se agota bajo ningún punto de vista. Les cuento que estamos con básicamente 9 minutos más de charla y ya estaríamos terminando. Y nos demoramos un poquitito, pero creo que valió la pena al trabajar con estas funciones. Esta parte de funciones lógicas no la tengo tan bien documentada, así que vas a tener un valor agregado a este video en el sentido que en otras circunstancias no lo he hecho, también no me ha quedado el registro de las funciones. No bien tenga el video de la semana pasada que tuve una falla, la verdad le cuento cómo funcionamos. Nosotros agarro, termino las clases, en automático grabamos las cintas y después compagino. Cuando hice la compaginación me quedó algo desajustado y después no tuve la oportunidad de poderme volver a hacerlo. Piensen que una buena edición lleva unas 2 horitas y media. Entonces, en ese proceso me falló y después ya no tuve oportunidad. Cuando suba este video, ya voy a estar, si todo sale bien, para tener a su disposición la clase de la semana anterior y la de esta semana. Les comento esto para que sepan que no es que nos olvidamos de subirla, sino que tuvimos un problemita técnico que tuvimos que resolverlo. Hoy recién retomé a subir un par de videos que tenía también pendientes. Lo que me quedó la semana pasada, tuve varios problemitas, en realidad lo tuve con el editor. Tuve algunos problemitas de validación con el editor y tuve que desinstalarlo y volverlo a instalar. Y ahí viene la demora. Así que no bien lo tenemos, que hagamos el material, lo van a tener disponible. De la misma manera que ya les voy a empezar a subir la guía de actividades de Excel. Es una guía en la que hay que hacer situaciones de menor a mayor, ¿de acuerdo? Para ir practicando. Esto también en la semana, durante la semana, lo voy a estar subiendo. Así que tranquilos, esto es infinitamente complejo. Nosotros nos vamos a limitar, por supuesto, a un estrecho camino de funciones que entendemos son prioritarias para el uso de la ingeniería, y después les va a quedar a ustedes permanentemente irse enriquecer su conocimiento mediante el autoaprendizaje. Cuando tienen tiempo, miran, buscan, exploran. Nosotros simplemente lo que hacemos es le abrimos las puertas, le mostramos el potencial que tienen las herramientas y tratamos de que aprendan a aprender por sí mismos. Ese es nuestro mayor desafío, lograr que ustedes puedan seguir explorando las aplicaciones y meterle para adelante y ser mucho mejores ingenieros que lo que somos nosotros. Bueno, vamos a seguir avanzando, tenemos unos 6 minutitos, así que vamos a tratar de meternos en alguna funcioncita más. Nos quedaría meternos en la función búsqueda. Yo no me quisiera sumergir en ello, así que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a volver a la exploración de razones trigonométricas. Un poquitito, yo ya comencé a hacer una lista de funciones, y la intención ¿cuál es? Es que estas funciones yo se las enriquezca más y suba las nuevas versiones de los archivos, tanto en las presentaciones
cómo. En la planilla, seguramente en novedades les saldrá un cartel que diga nueva versión de tal archivo. ¿Es por qué? Porque hice algunas mejoras que detectamos que una cosa es cuando se hacen las clases presenciales y otra cosa es en este contexto, en el que por ahí tenemos que ser más específicos. Bueno, cada cosa que detecté por las preguntas que ustedes hicieron que había que mejorar, lo trabajaremos y lo volveremos a subir para que ustedes tengan más completo el material. Lo que iba a hacer era mostrar un poquitito esto mismo en otros contextos, que son, por ejemplo, el de esta planilla, la de Excel 2003. En Excel 2003, nuestro asistente de fórmulas y funciones, fíjense que es exactamente el mismo, usada recientemente, toda, financiera, matemática y trigonometría. Tenemos las mismas funciones, la misma lógica. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la función coseno para mostrarles algo. Coseno de un ángulo, 60 grados. Entonces, ¿qué escribo? De nuevo, pi multiplicado por 60, lo escribo, pero podría ser una referencia, dividido 180. Vieron que no es tan lindo como la calculadora. Entonces, le damos a aceptar, y ahí tenemos nuestro 0,5. El coseno de 60, por suerte 0,5. Si se lo acuerdan y miramos la versión anterior, ¿eh? Que te dé, chequea que estés utilizando correctamente tu correo, porque cuando te sale este tipo de mensajes es porque estás trabajando con respecto a te hablo del administrador de una red, tendría que conectarte con los administradores de la red de la facultad. Alguna dificultad debe estar habiendo. Pero primera medida, chequea que sea el mail institucional. Esa sería la primera medida. Porque lo más probable es que tu otra aplicación la hayas abierto con otra casilla de correo. Y por ahí lo que se está generando es un conflicto porque, digamos, en la misma máquina tendrías licencias con usuarios diferentes. Tal vez puede ser eso. Lo descargaste con el mail. ¿Y la versión de AutoCAD anterior? Es otra buena pregunta. Porque lo que puede pasar es que ahí se te genere un conflicto. ¿Eh? Eh, la verdad no me pasó. Pero el administrador del sistema tendría que ser el de contactar consulta. ¿Viste esa página que tenés en el aula virtual al inicio? Que no sé si sea consulta, siga, algo así. Chequealo, a ver, a ver si lo tengo por acá a mano. A ver, por acá estamos. Dame un segundito. En la parte, página principal, fíjate. Esto tiene que ver con virtual, no. En todo caso, hace una cosa. Acá virtual, @FRA, preguntale con quién tenés que hablar de soporte. Acá creo que tiene que decir soporte@frba.utn.edu.ar. Si no te funciona Eso, soporte, eso mismo, con la gente de soporte. Sino que me mande un mail, si él lo hizo a través de la página de la universidad, sí. sino que me mande un mail y le mando el link directo. Yo porque hoy estoy sin la compu, estoy participando de la clase con el celu. Estoy con otra compu y no podía manejar las dos cosas a la vez. Si no, se lo pasaba ahora mismo. Sino que me mande un mail a consultas y yo le paso el link con la página de la universidad. Pero ahí soporte debería por lo menos decirle el cómo. Sí, creo que con eso podríamos resolverlo. Bueno, ahí tendríamos un tema resuelto. Y después me están preguntando, ¿es posible subir las presentaciones con un permiso más amplio? Porque sí, te permite ver pantalla completa. Les cuento por qué hago eso. Para que no cambien, normalmente mi estructura de presentaciones tiene muchas hojas que quedan invisibles porque tienen que ver con los diferentes cursos con los cuales trabajo. Lo concreto es que el modo que tenemos para pasarlo es ese. Es la decisión que tomé. ¿Por qué? Porque de esa manera, primero, no lo pueden modificar,
y lo pueden utilizar sin ningún tipo de inconvenientes. Si no, se verían con la dificultad de que están con claves de acceso y tendrían que estar poniendo las claves. Entonces, de esta manera, ustedes pueden verlo sin tener que estar poniendo claves a cada rato. Ese es el motivo por el cual tenemos ese tipo de formato. Porque si no, la otra versión que usábamos era con PDF, y la verdad que me parece que es mucho más productivo tener las pantallas activas y no tener un montón de pantallas que se repiten a los solos efectos y agregando algún objeto que es de los que estamos presentando.